Mis hermanos, hoy continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles y nos corresponde el capítulo 5. Vamos a iniciar el capítulo 5, los primeros 11 versículos. Vamos a leer los versículos 1 al 11. Voy a leer para ustedes, mis amados. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así dice la palabra de nuestro Señor. Deseo hacer un breve resumen desde el capítulo 3 hasta nuestro texto. Allí en el capítulo 3 hablamos de la sanación de un cojo. La sanación de ese cojo se convierte en la plataforma o el escenario para que el apóstol Pedro predique su segundo sermón, de manera que la iglesia pueda experimentar el crecimiento externo, traer nuevos miembros a la iglesia. Y allí vemos como en el capítulo 3 y en el capítulo 4 hay un crecimiento masivo en la iglesia primitiva. Se extiende el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hay un crecimiento externo, y recuerden, cuando hay un crecimiento externo, ¿qué sucede? Hay una oposición externa también. Y en el capítulo 4 vemos esa oposición externa, cómo los enemigos del Evangelio prohíben que se predique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que sucede con el crecimiento externo, la oposición externa, es que produce más crecimiento, pero el crecimiento que produce en el texto, en el capítulo 4, es un crecimiento interno, porque esto lleva a los apóstoles a orar, a depender, a clamar al Señor, decirle: danos el valor, danos la fuerza para no tener temor a la muerte si predicamos a Cristo. Danos la capacidad de testificar eficazmente las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese crecimiento interno, que también se evidenció en las grandes victorias de la iglesia, donde todos tenían las cosas en común, nos muestra que también hay una tensión interna. Entonces, ese crecimiento interno también conlleva una tensión interna. Hay una tensión donde no todo es perfecto. Hay pecado en la comunidad de los santos, hay pecado en la iglesia, y eso es lo que nos presenta el doctor Lucas en estos 11 versículos que hemos leído. He titulado la enseñanza: Purgando la nueva humanidad. Purgando la nueva humanidad. Ese nombre suena como un poco feo, purgando. Suena más bonito purificar.
purificando la nueva humanidad o limpiando la nueva humanidad. Pero es estratégico, de manera que usted lo recuerde. Usted recuerda más fácilmente este nombre que limpiar o purificar. Entonces, usted no va a olvidar que la nueva humanidad también es purgada. Y lo primero que deseo que veamos en nuestro pasaje es que hay un pecado manifestado en la nueva humanidad. Hay un pecado evidente en la nueva humanidad. Y eso lo estudiamos en los versículos 1, 2 y en los versos 7 y 8. Empecemos con los versículos 1 y 2, pero antes de observar estos dos versículos, vamos a retroceder un poco más. Vamos a tomar la unidad completa desde el capítulo 4, verso 32, para tener una conexión con ese texto que expuso el pastor Sergio. Vamos a leer desde el verso 32 del capítulo 4 y los dos primeros versículos del capítulo 5. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. El doctor Lucas presenta un contraste muy marcado entre el escenario anterior y este nuevo texto que empezamos a estudiar hoy. Antes vemos que todos eran de un corazón, de un alma, tenía todas las cosas en común, no había necesitados entre ellos, porque quienes tenían mejores posibilidades cubrían de manera voluntaria, de manera natural, las necesidades de sus hermanos, como Bernabé, o el hijo de consolación, que vendió una heredad y trajo el valor total de esa heredad a los pies de los apóstoles. Pero no todo era perfecto. El avance imparable de la nueva humanidad es interrumpido por el pecado. Y eso es lo que nos muestra el doctor Lucas. Pues resulta que un par de esposos judíos, Ananías, cuyo nombre significa Jehová ha favorecido, y Safira, de zafiro o de gema, que significa preciosa o bella, ellos han manifestado un pecado en su corazón. Y ese es el contraste que presenta Lucas inicialmente. No todo era perfecto, no todos tenían un mismo corazón, no todos tenían las cosas en común. Ananías había heredado algo, un lote, una hacienda, una casa, y voluntariamente quiso venderlo. En ello no hay ningún pecado. Él tenía la libertad absoluta de vender lo que le pertenecía a él. El pecado se manifiesta cuando Ananías revela, deja ver lo que verdaderamente hay en su corazón. Dice el texto que él vendió en X precio una heredad, y en contraste con Bernabé, sustrajo una cantidad del precio total. Acá es donde se manifiesta el pecado. Sustraer en nuestro idioma puede ser apartar o separar algo. Eso no está mal. Usted cuando trae una ofrenda, usted aparta algo. El pecado es cuando entendemos la connotación más amplia de esta expresión, que también en nuestro idioma es robar o hurtar fraudulentamente. Y justamente esa es la connotación del verbo que usa Lucas. Algo clandestino, algo solapado, algo malicioso, algo que se hace a escondidas, de manera que nadie más pueda saber lo que yo estoy haciendo. Y ese pecado de sustraer, usted va a notar que está acompañado o rodeado de otros pecados.
Vemos que Ananías trae una parte del dinero a los pies de los apóstoles, haciéndoles creer que ese dinero que él trae es la cantidad total de su venta. Allí vemos engaño y vemos mentira. Ananías retuvo una cantidad para sí mismo, no quería desprenderse totalmente del dinero. Él aún amaba el dinero. Esto es avaricia. Y también vemos allí codicia, quería tener más. Así como Bernabé fue reconocido por ser un hermano muy generoso, muy dadivoso en medio de la iglesia primitiva, un hermano piadoso que no tenía nada de sí mismo, sino que lo que él tenía era de los demás. Ellos querían tener esa virtud tan hermosa que solo tienen aquellos que naturalmente son generosos. Y eso se llama envidia. El afán de ser reconocidos, de ser aprobados, de ser aplaudidos como los hermanos generosos de la iglesia, los hermanos piadosos. Allí están, es ese par de hermanos, ese par de creyentes. Eso es hipocresía. Ignorar lo que Dios estaba haciendo en la nueva humanidad, cómo la hermosura del Evangelio estaba transformando a las personas, ignorar ese poder de Dios, eso es menospreciar la gracia de Dios. Vemos cómo hay un conjunto de pecados que acompañan este de sustraer del precio. Ignorar que Dios sabe absolutamente todo es necedad. Mostrar que ellos verdaderamente tienen algo grande es orgullo. Entonces vemos el pecado de Ananías y de su esposa. Y dice el doctor Lucas que ambos estaban envueltos en esos pecados, porque Safira estaba actuando cual Eva, acompañando a su esposo en el pecado. Ella era su cómplice, dice el texto. No era de esas esposas que por la providencia del Señor se enteran de las prácticas pecaminosas de sus esposos. Ella conocía perfectamente el plan de Ananías y, según nos dice Lucas, asentía con ese plan, estaba totalmente de acuerdo con ese plan. Y la mejor prueba de que ella estaba de acuerdo con esto es lo que nos dice Lucas en los versículos 7 y 8. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, categóricamente, un rotundo sí, sí, en tanto. Muy segura esta mujer. Ananías, me adelanté un poco a lo que voy a explicar más adelante. Ananías ha sido sentenciado, ha sido castigado a muerte. Ahora vamos a estudiar más detenidamente esto. Por el momento continuamos estudiando el primer punto, el pecado manifestado, y estamos en el pecado manifestado de Safira. Safira comparte todos los pecados ya mencionados con su esposo Ananías, pero Lucas quiso registrar el pecado de ella por separado. Además, han pasado aproximadamente 3 horas, dice el texto, y Ananías ya murió. Puede ser que esta mujer estaba preocupada. No llega Ananías. ¿Qué está pasando? Va a buscarlo. O puede ser que esta mujer quería el reconocimiento directamente por boca de los apóstoles. Quería el aplauso de los apóstoles en vivo y en directo. No se conformaba con el recado que podría traerle su esposo. El texto no es preciso en esto. El punto es que ella se presenta a los pies de los apóstoles sin saber que su esposo había muerto recientemente. El apóstol Pedro está consciente de que aquello que sucedió con Ananías es un juicio divino, y que dependiendo la respuesta de esta mujer, el juicio va a cesar o el juicio va a continuar con la vida de ella. Al parecer la mujer no alcanzó a pronunciar palabra alguna. Ella llega e inmediatamente es interrogada por el apóstol Pedro. Y lo más natural en este escenario para esta mujer era responder a la pregunta del apóstol Pedro con otra pregunta: apóstol Pedro, ¿qué está pasando? ¿Por qué me haces esa pregunta? Además, ¿dónde está mi esposo Ananías?
Pero ella decidió continuar con la mentira. Ella dispuso en su corazón afirmar que efectivamente en esa cantidad habían vendido la heredad. He aquí una ayuda idónea para hacer lo malo. Hablando con una convicción que puede engañar a los hombres, que puede burlarse aún del polígrafo, pero no de Dios. A Dios nadie lo engaña. De Dios nadie se burla. Dice la Escritura, hablando de Dios, que Él conoce el corazón de los hombres. Dice Jeremías 17, 9, 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nadie, absolutamente nadie puede engañar ni burlarse de Dios. Y a este par de esposos le sucedió lo que dice el proverbio. Vieron que engañar a Dios, o conocían que engañar a Dios era un mal, pero lo ignoraban. Y no actuaron como el justo que ve el peligro y se aparta de él, sino que actuaron como los necios o los simples, que siguen el camino de la necedad, sin saber o sin contemplar, dimensionar la gravedad de seguir ese camino, ignorando las consecuencias de ese camino. Y es lo que nos conduce al segundo punto. Por ignorar las consecuencias de su pecado, viene una sentencia sobre ellos. Y es una sentencia que anuncia el apóstol Pedro en los versículos 3, 4 y verso 9. Iniciemos con los versos 3 y 4. Y dijo Pedro, volviendo a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro aclara la sentencia a través de una serie de preguntas, donde el significado del nombre Ananías, Jehová ha favorecido, y la aparente piedad de él no son suficientes para defenderlo y proteger su vida. Recuerden que él ha traído el dinero a los pies del apóstol Pedro. Y el apóstol no le da un reconocimiento, no le da un aplauso, no lo elogia, sino que guiado por el Espíritu Santo percibe que en el corazón de Ananías hay engaño, hay mentira, hay hipocresía, y a través de las preguntas hace que Ananías sea consciente de que es un miserable pecador. Ese es el método que utiliza el apóstol Pedro para que él sea consciente de su pecado. Pedro es de los hombres que mayor conocimiento tienen sobre la obra o sobre cómo actúa Satanás. Y la pregunta que le hace a Ananías deja claro que este hombre fue seducido completamente por Satanás. Fue completamente seducido por el enemigo del bien, el enemigo del evangelio, porque justo cuando la iglesia está avanzando, justo cuando la iglesia está haciendo nuevos miembros, justo cuando la iglesia está progresando según el propósito de nuestro Señor Jesucristo, aparece el enemigo de la fe, aquel tramposo que busca hacer mayor estrago en medio de la asamblea de los santos. Pero la misma pregunta que hace el apóstol Pedro deja claro que aunque Satanás sedujo por completo a Ananías, fue Ananías el responsable de su propio pecado, fue él quien ejecutó el pecado, su propio plan fue ejecutado por él. Así que él era el único responsable allí junto con su esposa. Fue Ananías quien mintió a la iglesia. Y la interpretación del apóstol Pedro de mentirle a la iglesia es mentirle a Dios, es mentirle al Espíritu Santo. Y una vez más corroboramos que aquel que se mete con la iglesia
se mete con Dios. Es muy delicado lo que estaba haciendo este hombre. El apóstol Pedro con sus preguntas no solo le muestra a Ananías que él es responsable, sino que hábilmente lo concientiza de que su pecado no fue superficial, no fue un pecadillo, algo pequeño, no. La secuencia de sus pecados es una ofensa capital contra el Dios que es santo, santo, santo. Pero también le demuestra que fue un tonto, fue un hombre que actuó neciamente, ignorando que todo lo que hizo era innecesario. Lo que Pedro le dice, no tenías por qué vender lo que ya te pertenecía, Ananías. Actuaste como un tonto, Ananías. Es más, si la querías vender, no tenías por qué traer el dinero, Ananías. Era tuyo. Actuaste neciamente. No tenías por qué traer el dinero a los pies de los apóstoles. Entonces, cuando él sustrae ese dinero, allí es donde empieza a robar, porque había dispuesto llevar ese dinero, luego sustrae y allí comete su pecado. Con la pregunta final que le hace el apóstol Pedro, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Es como si el apóstol Pedro fuese un carpintero donde está clavando un clavo muy grande y le da el último martillazo y allí termina de penetrar el corazón de Ananías, diciéndole, fue en tu propio corazón que dispusiste albergar, dispusiste guardar, retener ese pecado y además de eso ejecutarlo. Eso fue lo que hiciste. Con las preguntas le está diciendo qué fue lo que él hizo. Luego que está consciente este hombre de que es culpable, de la magnitud de su pecado, escucha la sentencia. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Estas palabras se convierten en la sentencia de muerte para Ananías. Mentirle a Dios es lo más peligroso que hizo este hombre. Y es lo más peligroso que puede hacer cualquier persona en la tierra. No sé qué sea lo más peligroso para usted. No sé qué es lo que sea más dramático para usted. Pero en este escenario fue lo más peligroso, lo más necio, lo más loco que hizo este hombre. ¿Ustedes recuerdan el pecado de Acán en el libro de Josué? Acán desobedeció y robó algunas cosas de Jericó que eran consideradas malditas por Dios, y las trajo con él al campamento del pueblo hebreo, pensando que había burlado a los hombres y por ende que había engañado al Dios santo que todo lo sabe, ignorando que Dios no puede ser engañado. Y dice la Escritura que debido a ese pecado, este hombre murió apedreado junto con su familia. Y después fue quemado. Y es lo mismo que sucede con Ananías. Su esposa también muere. Su esposa también es sentenciada a muerte. Y es lo que vemos en el versículo 9 con Safira. Ella también es sentenciada. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Después de responder descaradamente que sí habían vendido la heredad en esa cantidad de precio, el apóstol Pedro se dirige de la misma manera que lo hace con Ananías, o que lo hizo con él. Le hace una pregunta con la intención de mostrarle que ella, al igual que Ananías, también es culpable, también es responsable por su pecado. Nuevamente se resalta el pecado de ella. Ella fue cómplice, identificándose completamente con el pecado y el engaño de su esposo como si fuera el propio de ella. Y de esa manera lo que hizo fue incitar, probar al Espíritu Santo. Es decir, que fueron demasiado lejos. Quisieron desafiar al Señor. Eso hizo esta mujer juntamente con su esposo. No solo era él,
ella también se complacía en pecar con su esposo. Y por esta razón recibe su sentencia, una doble noticia mortal. Su marido ha muerto y ella también va a morir. Y ese es nuestro tercer punto, la disciplina aplicada o el juicio de Dios aplicado. Versículos 5a, verso 6 y verso 10. Leamos el versículo 5a y el 6 seguidamente. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Verso 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Escuchar las palabras de los apóstoles no siempre es sinónimo de buenas nuevas. En este caso, escuchar las palabras del apóstol Pedro era escuchar la voz del juicio divino por el pecado que se había cometido. Ananías, como dice el texto, murió de inmediato, como el caso de otros que la palabra nos muestra que el Señor quita su vida de manera súbita. Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño en la presencia del Señor. Usa, que llevando el arca en una carreta pretendió detenerla para que no cayera al piso y también fue fulminado inmediatamente, y otros casos que presenta la palabra. Y una vez Ananías está tendido en el piso, todos los que están allí en este escenario entienden que esto es un juicio divino. Su cuerpo muerto es una señal de que la ira de Dios se ha manifestado por ese pecado, y que esa ira de Dios debe ser quitada al sacar el cuerpo de este hombre en medio de la comunidad que estaba allí reunida. No se podía dejar allí. Además, era costumbre, debido al calor de Israel, que quienes morían en lo posible fueran sepultados el mismo día. Pero no vemos ni expresiones de tristeza, ni un funeral, sino que este hombre fue llevado de inmediato por los jóvenes que servían a los apóstoles para ser sepultado en una cueva, en una tumba o en una caverna. Y del mismo modo sucede con Safira. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ella muere súbitamente, igual que su esposo, sin la honra fúnebre, señal de juicio divino, y es sepultada de la misma manera que su esposo. Definitivamente, seguimos confirmando la autoridad del apóstol Pedro. Él sigue actuando como un apóstol del Señor Jesucristo. Donde está el apóstol de Cristo, allí está Cristo. Y cuando él enuncia las palabras es porque Cristo está hablando. Y lo que el apóstol Pedro está diciendo es que Cristo está ejecutando su justicia. Isaías capítulo 11, versículo 4 dice, hablando acerca del juicio de Cristo, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá en equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El mismo Jesucristo que comisionó a los apóstoles, el mismo que ascendió a los cielos, el mismo que gobierna desde los cielos, el mismo que rogó al Padre para enviar el Espíritu a la iglesia, es el mismo que está ejecutando la justicia. Él mismo está ejecutando su juicio sobre este par de esposos por su pecado. Aquel que gobierna no deja de gobernar a través de sus apóstoles. Él sigue gobernando por medio de ellos y establece que Él es el Señor de la iglesia. Jesucristo es el Señor de la iglesia y no puede ser burlado. Y todo esto con el propósito de purificar o de purgar la nueva humanidad. Y ese es nuestro cuarto punto y último, la iglesia purgada o la iglesia purificada. Versículo 5 parte B y versículo 11. Dicen estos dos textos: y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
Todos los que oyeron las palabras de Pedro, dice la Escritura, tuvieron gran temor. Es decir, entraron en un estado de miedo para no pecar. Estaban completamente invadidos de temor. Tan siquiera pensar en la posibilidad de pecar producía un terrible temor en ellos. Ese juicio fue obra divina para frenar de raíz el remanente de engaño e hipocresía que aún había en la nueva humanidad. Y la iglesia primitiva debía de evitar que esa lepra o que ese pecado se extendiera sobre todos los demás creyentes. Dice que toda la comunidad de creyentes, todos los judíos, todos aquellos que se reunían, tenían grande temor por la disciplina que el Señor trae a la iglesia, porque el temor de Dios en medio de la iglesia se infunde con el juicio divino a través del conocimiento de la severidad de Dios. Así es que la iglesia crece en temor de Dios cuando el Señor trae juicio sobre su iglesia. Cuando el Señor trae juicio, la iglesia crece en temor. Pero también cuando conocen ese Dios de la Biblia, la iglesia crece en temor de Dios. Y dice el texto que también sirvió de testimonio para aquellos que no eran creyentes, pero que escuchaban, de manera que podían entender que el Dios que profesaban los apóstoles no es un diosito cualquiera. No es como el Dios de los demás hombres del Imperio Romano, que puede ser burlado, que puede ser pisoteado. El Dios que profesa el cristianismo es un Dios soberano y temible. Todos entendían eso. Ese es el Dios del cristiano. Ese es el Dios de la Biblia. Y ese Dios es veraz. Ese Dios es severo. Y ese Dios trae disciplina a su iglesia. Al estudiar este texto hay que tener o debemos tener consideraciones teológicas, como eran creyentes o no, estos hombres fueron salvos o no. La verdad, el texto no nos arroja una respuesta muy clara, porque definitivamente ellos no actuaron como creyentes. Por ningún lado vemos en ellos que eran creyentes genuinos. Pero por otro lado, la Escritura nos da evidencias de que si no fuera por la gracia de Dios, cualquiera de los otros creyentes hubiesen actuado como ellos dos. ¿Cuál es el propósito entonces de Lucas al escribir esto, o el propósito del Espíritu Santo? No es aclarar si eran creyentes o no, es que la gracia del Señor, obrando a través del juicio que el Señor trae a la iglesia, porque esto era un juicio para la iglesia que estaba iniciando, la iglesia crezca en temor del Señor, la iglesia sea invadida por un profundo temor de Dios. Personalmente, cada vez que leía este texto, cada vez que lo he estudiado, me inclino a creer que este par de esposos eran inconversos. Pero como les digo, el pasaje no pretende mostrarnos esto a nosotros, pretende mostrarnos que el Dios de la Biblia es severo y que hay que respetarlo y que no lo podemos engañar. Otra consideración teológica que debemos de tener es que el autor Lucas y el mismo apóstol Pedro dejan claro que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo es una persona de la divinidad. El Espíritu Santo es Dios. Así que usted y yo creemos en un Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es algo que vemos claramente en este pasaje. También tenemos una consideración eclesiológica, y es que la disciplina hace parte de la vida de la iglesia. El Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, establece la disciplina. Los oficiales de la iglesia administran esa disciplina. No es una opción para la iglesia. Hace parte de la vida de la iglesia. Ahora, a manera de aplicación, damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos
en la congregación, hermanos generosos, hermanos dadivosos, que independientemente de su condición económica, están siempre atentos a dar a la congregación, a los hermanos necesitados. Amado, no dejes de dar. Es una virtud muy hermosa que adorna tu vida cristiana, pero ten mucho cuidado con la intención con la que das. Examina cuál es el propósito de tu corazón al dar. Hay un texto en Efesios 5:10 que dice: comprobando lo que es agradable al Señor, examina antes de dar tu ofrenda si es agradable al Señor la intención con la que estás dando. Otra aplicación que debemos considerar es que nuestra iglesia local, la gracia de Dios, está creciendo grandemente, está creciendo en muchas áreas, amados, está creciendo en madurez, los hermanos van madurando, uno puede notarlo en muchas familias de nuestra iglesia. Ya no vuelven a las mismas consejerías porque han superado ciertos pecados, han superado ciertas aflicciones. Unos crecen más que otros, pero hay crecimiento. La iglesia está creciendo, hay crecimiento numérico también. El Señor por su gracia nos dio un tercer pastor. Hay un crecimiento en el gobierno de la iglesia. Tuvimos nuevos diáconos. Hay un crecimiento en el servicio de nuestra iglesia. La iglesia se está extendiendo en el área metropolitana, en el Carmen, en La Estrella, en Bello. Hay un crecimiento en la iglesia. Pero recuerden, el enemigo de la fe quiere estropear el crecimiento de la iglesia. Que el Señor nos guarde a usted y a mí para que usted y yo no seamos seducidos, cautivados por Satanás, para hacer tropiezo de ese avance en nuestro tiempo. Debemos ser vigilantes, hermanos, y debemos de rogarle al Señor que nos guarde del maligno. Vimos también en este texto que la santidad es perfeccionada con el temor de Dios. Y el temor de Dios viene a través de un conocimiento real de las Escrituras. Yo conozco a Dios a través de su palabra, y cuando su palabra es aplicada en mi corazón por el Espíritu Santo, yo soy iluminado, yo adquiero un profundo temor de ese Dios de la Biblia. Pero a través de la experiencia también el temor de Dios crece en nuestras vidas. Por eso cuando usted es disciplinado, no ignore que el Señor lo está llevando a tener mayor temor de Dios. O aprende esto cuando alguien de la iglesia es sometido a disciplina. Hay que considerar esto para que crezcamos en temor de Dios. Mi hermano, que estás casado, vimos un par de esposos que no son un modelo a seguir. Absolutamente no son un modelo a seguir. Me atrevería a decir, quizás en la unidad que tenían, pero era una unidad pecaminosa. Pero estaban unidos en esa unidad, pero no son un modelo para nosotros. La pregunta es la siguiente: querido hermano que estás casado, ¿en tu vida llevas a tu cónyuge a pecar o contribuyes en la santificación de tu esposo y esposa o esposa? Es importante considerar esto, querido hermano. ¿Estás actuando como un hombre que en lugar de santificar a su esposa y a sus hijos, los está llevando a alejarse de la santidad? ¿O la esposa está irritando en su hogar o está haciendo X acción que conduce a su hogar a pecar? Es importante, queridos hermanos, que meditemos en esto, porque la palabra nos dice que el esposo debe santificar a su esposa y que la esposa también contribuye cuando ella se somete a su esposo. Meditemos en esto, iglesia. Finalmente, si hay alguien aquí que no ha creído en el Señor Jesucristo conforme a lo que dice la palabra del Señor, amigo, tú has escuchado que Ananías y Zafira fue sentenciado de inmediato, y esa sentencia llevó una ejecución absoluta, de inmediata. ¿Qué pasaría si hoy fueses sentenciado por la palabra de Dios? Tu ejecución vendría de inmediato. Esa es la respuesta. Serías muerto allí donde estás,
inmediatamente morirías. Pero la pregunta va más allá. ¿Qué pasa luego que mueres? ¿Qué sucede después de la muerte, amigo? ¿A dónde vas a ir luego que mueras? Es importante que hoy consideres que estás lejos de Dios, que debes apartarte de tus pecados, que debes ser purgado al arrepentirte de tus pecados, creer en el Señor Jesucristo. Y de esta manera dice la palabra de Dios que vas a heredar la vida eterna. Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, porque si mueres de inmediato, vas a ir a su presencia si te has arrepentido de tus pecados y has creído en Él conforme a las Escrituras. De lo contrario, perecerás eternamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este estudio bíblico. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque domingo a domingo nos permites avanzar a través del estudio del libro de Hechos. Es muy gratificante para nosotros ver cómo la iglesia avanzaba y al mismo tiempo tener historias reales de cómo enfrentaba la iglesia el pecado en medio de ellos. Eso para nosotros es un gran consuelo, Dios, porque nos lleva a experimentar que nuestra iglesia, mientras peregrina en esta tierra, tampoco es perfecta, pero que crecemos en santidad y procuramos el bienestar de cada uno de nuestros hermanos. Te suplicamos, oh Padre, en el nombre de Cristo, que limpies hoy a tu iglesia, que si hay pecado oculto en alguno de nosotros, Señor amado, nos ayudes a apartarnos de ese pecado y que nos ayudes a confesar ese pecado delante de los oficiales de la iglesia. De esa manera nuestra iglesia será más santa, será más pura, será como la iglesia que Cristo tendrá para siempre, una iglesia sin mancha, sin arruga. Y mientras llega Cristo deseamos prepararnos para ello. Santifica, purifica nuestros matrimonios. Aquellos que se van a casar también santifícalos, para que como esposos reflejemos el verdadero evangelio en nuestros matrimonios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.